Bueno, ¿estamos todos despiertos? Más o menos. Me pasa lo mismo. Chicos, vamos a hablar. Hola, ¿cómo te va? Yo hoy les iba a traer todas, o sea, iba a dar reumatismo, osteopatías y miopatías congénitas. Cuando me puse a armarlas ayer, me di cuenta que era mucho. Por más que ustedes ya lo vieron, porque fíjense que yo lo que hice fue rescatar de hoy o semiopatología quirúrgica las clases de reumatismo, ¿sí? ¿Por qué busqué las mismas e intenté no cambiar tanto la imagen? Porque a ustedes les sirve exactamente para las dos, tanto para COID como para esta materia nueva, simplemente con ayornándola con algunos detalles que tiene que ver con lo que es el grupo etario, ¿tá? Entonces, eso es lo que más que nada vamos a tener en cuenta hoy. Después, las características de lo que son los reumatismos, ustedes ya lo saben, ¿sí? Si yo pienso en enfermedades reumáticas, ¿qué es lo primero que se me ocurre cuando digo reumática? ¿Cómo? Sistémica, porque quiere decir que generalmente afectan a todo nuestro sistema, es decir, que afecta a la parte respiratoria, a la parte articular, al tejido esquelético, o sea, es sistémica. ¿Qué más? Porque reuma me habla específicamente de qué, reumatología, de qué trata, qué son los reumatismos, enfermedades como autoinmune. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y eso es importante. ¿Quién está hablando? Que el cuerpo no está reconociendo, el sistema inmunológico se pone en juego, ¿por qué? Se ataca a sí mismo, ¿sí? Bien. Esa es una de las características. Entonces, cuando nosotros decimos reumatismo, o yo acá le cambié de la que teníamos en la diapositiva de ahora, de este cuatrimestre anterior, puse poliartritis crónica, porque generalmente son de evolución larga, idiopática juvenil. Estas, o estos reumatismos idiopáticos juveniles, hola, perdón. ¿Cómo andás, Lenia? Mi amor, sí, hermosa. Tengo que ir. No, me tenés que a mí renovar. ¿Podremos? Hola. No tengo vuelta. Está hermosa la Betty. Díganme que no, está preciosa. Yo también quiero estar con todo lo que ella hace. Hermoso. Hablábamos entonces de los reumatismos, específicamente de el factor reumatoideo, el sistema inmunológico. Eso es una de las cuestiones importantes. ¿Cómo se lo denomina? Y acá la pregunta que me gustó es si los niños pueden tener. Sí, y nosotros cuando vimos en el primer cuatrimestre también lo destacamos, sino que nos fuimos más que nada a hablar de los reumatismos más de adultos, ¿sí? Y acá está, dice, si su hija padece de, ¿qué otras cosas importantes? Así como muy general, hinchazón en una de las articulaciones o en varias, eritema, rash, ¿sí? Que aparece en la piel. Y otra cosa que aparece como solapadamente son las febrícolas, ¿sí? Entonces, esto me estaría hablando de un reumatismo infantil. Y fíjense ustedes que todo lo que voy a darles ahora, todos ya lo tienen y lo dieron. Entonces, es hasta más fácil el tema de encarar este tema. Ahí yo le cambié la imagen nada más, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es un reumatismo? En líneas generales,
es un trastorno que afecta no solamente a lo que es el tejido articular, sino al tejido que rodea, el periarticular. Cuando hablamos de periarticular, nosotros tenemos o destacamos, por ejemplo, uno de los reumatismos estrella, que es la fibromialgia o fibrositis. ¿Se acuerdan? Yo lo dejo. ¿Cómo lo defino? Como afecciones que afectan, o enfermedades que afectan al tejido articular y periarticular de evolución generalmente crónica, que se destacan por ser enfermedades tanto inflamatorias como degenerativas. Simplemente que hoy a las degenerativas no las tengo en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Por el grupo etario. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto es exactamente lo mismo. ¿Y qué clínica tienen? Que es lo importante, porque todos tienen dolor articular, artralgia. Esto hace que al tener ese dolor me lleve a una impotencia funcional y generalmente con el tiempo también vamos a tener deformidades articulares, ¿sí? Esto es importante porque es la clínica base que ustedes ya vieron. Causa o etiología, y la podemos dividir en de causa conocida, que vamos a ver las dos, como una es la fiebre reumática, y también de causa idiopática o desconocida. ¿Sí? Continúo. Todo esto ya lo vimos y lo estamos refrescando, pero dentro de este gran grupo de las de causa desconocida, voy a volver a describir a la artritis reumatoidea, porque es la que me va a describir al síndrome de Still, que es el síndrome o el reumatismo que es típico de los niños. Y al describir después con pelos y señales la artritis reumatoidea, estoy describiendo a todas, salvando algunas excepciones, a todas, ¿tá? Ya sea de adultos o ya sea de niños. Tenemos en la artritis reumatoidea a la de Still, que vamos a hablar, la de Felty y la de Sjögren, que no las voy a destacar hoy. Dentro de la seronegativa de factor reumatoideo negativo, la anquilopoyética o anquilosante, la psoriásica, son muy poco comunes, y el síndrome de Reiter, ¿sí? El síndrome gotoso, que es un síndrome metabólico, la artrosis típica que hemos descrito, las enfermedades del colágeno o conectivopatías, que de estas sí vamos a hablar, porque tenemos dentro del grupo etario que hoy vamos a destacar, que es el de niños y juvenil, y la fibrositis o fibromialgia. Dentro de las de causa conocida, sí vamos a describir, porque es típico, la fiebre reumática y la artritis séptica, ¿sí? Yo estoy nada más que recordando. Esto ya lo vimos y eso es lo que lo hace más fácil para un tema tan largo, ¿tá? Yo ayer me puse a armarlas y a sacar y ponerse, que no puedo darle reumatismo, osteopatía y miopatía para que no vengamos el próximo miércoles. El miércoles que viene volvemos otro ratito más, ¿sí? Digo, bien, yo destaco acá, eso sí lo copié, lo pegué en la diapositiva, el tema del dolor, el típico dolor inflamatorio. ¿Qué características tiene? O podemos hacer la diferencia con el dolor del desgaste articular, o dolor mecánico, dolor inflamatorio, dolor mecánico. Nosotros acá tenemos el dolor de tipo inflamatorio. ¿Qué características tiene? Léanlo. Yo no alcanzo a leer. Es generalizado. ¿Qué más? Simétrico. Generalmente, simétrico. ¿Qué más? Mejora con el reposo. ¿Sí o no? No, porque el mecánico, lo dice, mecánico es de movimiento. El de la artrosis, que es el del desgaste articular, el de los adultos mayores, ese es mecánico, es el del movimiento. Entonces, ¿qué le vas a dar?
reposo. Y el inflamatorio, generalmente amanece con tumefacción de manos y pies, ¿sí? Con mucho dolor, que con el correr del día y la movilidad empieza a mejorar. Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? Y ahí les armé un cuadrito también de esto que estamos hablando ahora, exactamente igual. Lo que yo voy a destacar es que, ¿qué impacta este tipo de reumatismo en el niño? Que puede afectar el cartílago y el desarrollo óseo, por lo tanto, va a afectar también lo que es el crecimiento. Características las mismas, lo que decía la tumefacción, la rigidez, que ya lo voy a volver a decir, fiebre, rash, ¿sí? Rash es las manchas cutáneas. Y que otra cuestión importante en el tratamiento, que cuanto antes sea, mejor, porque son como más, más graves los reumatismos en los niños y en los jóvenes. Entonces, si hay un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo, la respuesta generalmente es muy buena. Sigo. Ya lo vieron, pero ¿qué es lo que destacamos? De nuevo, lo que decía el compañero, que es una enfermedad inflamatoria del tejido conectivo, que preferentemente lo que es la artritis reumatoidea, ¿qué es lo que toma o afecta más? De la articulación, la membrana sinovial. Sí se da tanto en jóvenes como en adultos, más en mujeres, eso sí. El tema de lo que decía recién, rash o eritema, las erupciones, eso es de cajón que están. Después, lo que es la mialgia, dolor a nivel muscular por la debilidad, el cansancio que esto genera, artralgia, la febrícola, ¿sí? Febrícola es fiebre, ¿sí? Y esa rigidez o entumecimiento de manos y pies, que generalmente es matutina. Y, como decimos en el título de la diapositiva, que el reumatismo, la artritis reumatoidea, cuando yo la tengo que describir, digo que es una enfermedad autoinmune reumática sistémica. Entonces, todo esto que ustedes acaban de decir recién, por ahí ya está descrito en el nombre. No me voy a poner a leer tanto, no me voy a poner... Va, mira la profesora. Pero para mí, yo con esto ya tengo descrito. Si yo digo que es una enfermedad autoinmune, tengo que destacar que hay un factor reumatoideo. Reumática, tiene toda la clínica que acabo de nombrar recién. Sistémica, que me afecta generalmente a todo el sistema y es la clínica que acabo de nombrar. Entonces yo ya ahí, ya tengo un montón, ¿o no? A mí me parece fácil decirlo así, con eso ya destaqué un montón. Ahora, ¿cómo es ese factor reumatoideo que hablábamos recién? Los linfocitos lo que hacen es producir una inmunoglobulina G, totalmente extraña a este organismo, entonces el organismo no la reconoce y la ataca, es decir, que el propio organismo se defiende de algo propio. ¿Sí? Ese es el factor reumatoideo, que me provoca, de nuevo, repito, dolor en la articulación. Si hay dolor, voy a tener dificultad en el movimiento, impotencia, y también me lleva con el tiempo a lo que es la deformidad, que es lo destacable de las artritis. En algunas, les digo porque las hice ayer, cuando las vi hoy que las quise repasar, me di cuenta que me olvidé de sacarles el semiopatología quirúrgica o COI o lo que sea. Se las voy a sacar después para mandársela. Es la misma clase, la misma clase que vimos hace 3 meses atrás, o 2 meses, no me acuerdo. Esto es importante y está bueno por ahí para que lo tengamos en cuenta, porque lo que a mí me va a permitir es poder hablar de la artritis. Lo que decía recién, el nombre,
ya me está describiendo, pero este cuadro de evolución es espectacular, porque ¿con qué empieza? Que muchas veces hay que hacer la diferenciación, con una sinovitis que se hace crónica. Esa sinovitis lleva con el tiempo una lesión del cartílago. Después de eso aparecen también las erosiones en el hueso. Después de eso, va punto por punto, también se destruye lo que es la cápsula articular y con el tiempo aparece la deformidad que veníamos destacando hasta hace un ratito, ¿sí? Y ahí tenés todo lo que es la evolución. Vieron ustedes que yo estoy repitiendo, pero estoy intentando que vaya quedando imágenes y vayan quedando cosas básicas, que muchas veces no la dicen cuando van a rendir el examen. Y es tan simple, que vos lo podés definir en un cuadro grande, pero podés definir esto y con esto ya estás hecho. ¿Tá? Vuelvo acá a repetir en la imagen el tema del dolor a nivel de la articulación, que es la artralgia, el entumecimiento matutino, que tiene hinchazón en una o en varias articulaciones, que aparece el factor reumatoideo, y en líneas generales la adinamia, la astenia, la anorexia, fiebre, pero algo importante, esto sí, pregunta de examen, típicas de las artritis reumatoideas. Las lesiones que están clasificadas como extraarticular, los nodulitos subcutáneos, típico, las lesiones en el ojo, generalmente las van a encontrar o las vamos a ver capaz en alguna de las imágenes, como también uveitis, ¿sí? Y síndrome de atrapamiento nervioso. ¿Está? Como que, ¿cuál es un síndrome que me puedan nombrar ustedes? Síndrome del túnel del carpo, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Hay esas cosas que me olvido después que las hago. Ahí están las imágenes de los nodulitos. ¿Cómo diagnostico? La clínica es una de las partes importantes, ¿sí? Pero además de la clínica tenés que recurrir a la imagen. Entonces, en la imagen radiográfica, ¿qué es lo que generalmente encontrás? Ya yo diría más bien crónica, ¿no es cierto? Más hacia cuando va la cronicidad. Todas las deformidades típicas que aparecen generalmente en las manos. Desviación cubital, en cuello de cisne, manos en ráfagas como voladas, pero el diagnóstico de la imagen complementa al diagnóstico clínico que recién estábamos nombrando. Comprobamos aún mejor con pruebas específicas de lo que es el laboratorio. Que eso es cuando vos ya determinás que tenés una clínica bastante florida, tenés una imagen que te acompaña, pedís la prueba de laboratorio, ¿sí? Entonces creo que de una artritis, después de una artritis así como se los cartílagos, ya sería artrosis. No, es una deformidad que aparece por esa evolución que veníamos viendo recién. Vos después podés decir que el desgaste articular, se puede llevar ¿sí? A una artrosis, pero la artrosis típica de las señoras mayores no. Por eso en la artritis la vas a encontrar y no necesitas tener 40. Más de 40. Esto es un resumen del diagnóstico y tratamiento, como les veníamos hablando recién. El tratamiento depende, obviamente, siempre es un tratamiento individual, no es para todos exactamente igual, pero atacando lo que es el dolor, ¿sí? Y la inflamación. Entonces, por eso tenés, ahí nombra los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, y allá aparece DMARD, son antirreumáticos. Eso es
medicación nueva, y eso yo se la dejo obviamente al especialista, pero ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene? El dolor, ¿sí? La inflamación, la fiebre, entonces para eso es. Y además está el trabajo nuestro, del kinesiólogo, y el tema de la ayuda con la terapia ocupacional, y también trabajar con la familia. Eso es algo que yo creo que desde que se empezó a dar ahora esta materia kinepediátrica es lo más importante, que lo ha destacado Mariana, es el trabajo en grupo de familia. Vos no podés trabajar solo con un chico. Con los niños se trabaja siempre así, hasta para hacer una anamnesis, nosotros generalmente recurrimos a quien está al lado de este paciente, porque este paciente es un niño o es un joven, ¿sí? Y vos necesitas esa contención y ese apoyo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba, cuando hemos visto escoliosis, que a mí me pasa que la familia son muy pocos los que te acompañan? Y que se ve en muchas cuestiones, no solamente lo vamos a ver en la artritis, pacientes con artritis. Las familias generalmente, no todas, no acompañan, te tiran, bueno, vos solucionalo, entonces haces vos. Y la importancia del trabajo en equipo, del equipo, no solamente con respecto a las distintas disciplinas, sino familiar. Eso es súper importante cuando se trabaja con niños. Digo, y este es para recordar lo mismo que dije hasta recién, pero yo nombrarles no ya Reiter y Sjögren, sino el síndrome de Still, que tiene todo lo que yo dije hasta recién, en lo que es la clínica, lo que es el diagnóstico, lo que es la búsqueda del diagnóstico a través de la imagen, todo, simplemente que vamos a hablar de características especiales de Still, no las vuelvo a repetir. Pero si ustedes tienen que hablar de Still, todo esto que yo dije, habla de este síndrome en el cual me encantó la imagen esa, por eso la dejo, porque la resume. ¿A qué afecta específicamente la artritis de lo que es el componente articular? A la membrana sinovial. ¿Hay factor reumatoideo? Sí, por eso es una enfermedad autoinmune. Me la está describiendo. ¿Hay entumecimiento, rigidez? Sí. ¿Hay dolor o artralgia? Sí. ¿Se puede dar en cualquier edad? Siempre es más común en gente joven, ¿sí? Y, ¿qué dice inflamación? No alcanza a ver. Tema de la inflamación de las articulaciones, ¿está? Con eso yo ya estoy describiendo, que fue todo lo que vinimos desgranando hasta ahora. Sigo, y características específicas de lo que es el STIL, continúo y vuelvo a esta. Tumefacción de manos y pies, igual que en el adulto, simplemente que esta tiene esplenomegalia, que es la inflamación del vaso, que el vaso es uno de nuestros órganos de la inmunidad, anemia, y el pronóstico es medio complicado, es grave, ¿sí? Así que estas son las características como muy específicas, pero todo lo que yo describí es lo que tendría que volver a describir acá en el de Still. Me voy para atrás. Acá simplemente digo de Still, estamos hablando de un grupo etario juvenil, ¿sí? La artritis idiopática, esto ya lo vieron ustedes también. La podemos clasificar en varios subtipos. Oligoarticulares, que significa que toma pocas articulaciones. Poliarticular, toma muchas articulaciones con factor reumatoideo positivo, o toma muchas articulaciones con factor reumatoideo negativo. ¿Cuáles son? Las nombré en uno de los cuadros, al principio. ¿Se acuerdan que hay una? No sirve porque hoy no las vamos a hablar. La espondilitis anquilosante, por ejemplo, sería una. Acá hay otra que sí, ¿eh? No hablo de clínica o signo. Sí, claro.
Las sistémicas, que son las que estamos hablando ahora, y cuando yo hablo en esta clasificación sistémica, la encuadro a la enfermedad de Still, que es la enfermedad reumática inflamatoria de los niños. En otro subtipo, asociada a entesitis, y en otro tipo, la psoriásica, que yo a la psoriática la incluiría dentro de las de factor reumatoideo negativo. ¿Está? Esto. Digo, creo que terminamos. Lectura sugerida. Entonces, ¿el lupus entraría también para los niños? Sí, está dentro de las conectivopatías. Ah, sí. ¿Cómo se hace para salir de la pantalla? A ver. Salgo de esto. Y ahora Abajo donde tengo el power. Abajo. descargo. No, he cargado. Ah, ya, esa. Sí, ahí. Y ahí elegí completo. ¿Ya está? Ya me las descargó. Sí. Cierto. Ay, perdón, chicos. Ahí. ¿Y pantalla completa cómo es? Abajo a la derecha. Abajo del menos, al lado del menos. Sí. ¿Esta? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve, chicos? ¿Para qué lado? Pensando que tengan la 9:14. Bien, habíamos hecho una descripción recién en líneas generales. Esto lo aplico a esta, que viene acá, la misma descripción de recién. Simplemente que estas son de etiología conocida. ¿Tá? La de Still es la única que nombré hasta ahora de las de causa desconocida. ¿Damos? Después vamos a ver las que vos decís, que son las colagenopatías. Características exactamente igual. ¿Tá? La única diferencia, como les vuelvo a repetir, es el tema del grupo etario o el inicio de la aparición de la patología. Esta imagen, para no volver a repetir, describe las características de la artritis, simplemente que ya esta la voy a obviar, que la dije recién, y me voy a ir solamente a describir a la fiebre reumática y a la artritis séptica. ¿Sí? Voy. La fiebre reumática, ¿qué es? Es una enfermedad que ataca las vías aéreas superiores, generalmente después de un cuadro respiratorio como lo es la faringitis, y quien está produciendo la infección es este señor, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y fíjense lo que dice la imagen, fíjense, afecta, o vean las imágenes, ingresa por la vía aérea superior, y a quién lesiona o afecta. A la piel, fíjense que el niño está como con manchas en la piel, los rash típicos, el tejido subcutáneo, el cerebro, ¿sí? Y el corazón. Con esta imagen, o capaz la que viene, yo creo que está mejor, digo, está dentro de estos criterios, sigo, capaz que está en la última, pero hay una imagen, a ver, esta. Yo me manejo con esto, bueno, ya está el dicho, que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. Entonces, eso habla de la gravedad de la afección sobre este sistema. ¿Sí? Ingresa el estreptococo beta hemolítico generalmente por una infección de vía alta respiratoria, y fíjense que lesiona la articulación, el corazón, la piel y el tejido subcutáneo, y lo que es nuestro sistema nervioso. Eso, yo ahí ya tengo el cuadro armado para poder describir a mi fiebre reumática. ¿Está? Me voy para atrás, ahora para ir en orden. Criterio. La próxima, porque esa es imagen nomás.
La próxima. Bien, ¿qué se refiere? Y esto es importante porque es pregunta del examen, con respecto a criterios mayores y a criterios menores. Los menores siempre pueden estar en cualquier otra enfermedad o patología, ¿sí? Pero los criterios mayores son propios de la fiebre reumática. Entonces, ¿qué puede tener el cansancio, la astenia, el dolor articular, la fiebre, fiebre reumática previa? Eso es un criterio menor para tener en cuenta, pero es parte de la descripción de esta fiebre reumática. Ahora, típico, miocarditis, ¿se acuerdan que les mostraba la imagen? Decía, lesiona o afecta al corazón. Miocarditis, había una imagen de una rodilla, la articulación, me voy al cuadro. Poliartritis migratoria, había la imagen de cerebro, un encéfalo, afecta al sistema nervioso, que es lo que provoca movimientos involuntarios, que es la coria, ¿sí? Y a nivel piel, la imagen, nódulos subcutáneos y el eritema marginado. Eso es típico. Y eso lo puedo hacer, establecer esos criterios mayores mirando la imagen que vimos al final. ¿Está? Continúo. Acá está el cuadro. ¿Cómo es el cuadro? ¿Cómo ingresa por una faringitis? Ingresa este estreptococo y en cuestión de 2 a 3 semanas se produce como un brote agudo de esta fiebre reumática. Con toda la sintomatología, como es el cansancio, la dinapnia, la hiporexia, la artralgia, la mialgia, etcétera, que hace que el paciente quede generalmente por semana postrado en cama. Pero es como un circuito que se cierra, o sea, empieza, demora una semana y el paciente después se recupera, pero lo lleva generalmente a la cama, ¿sí? En ese momento o en esa etapa, como se dice allá que es autolimitado, es una etapa que hay que cuidar mucho, en este caso al niño, por las consecuencias que le puede traer en las articulaciones. Continúo. Acá la imagen que a mí me parece espectacular. Y cómo se trata, generalmente con un antibiótico sumamente potente, que es la penicilina, o podés recurrir a otros, pero la penicilina es de cabecera, y después tenés, yo no intento que ustedes se acuerden, porque a mí me cuesta decir cefadroxilo, salicilatos, naproxeno, todos estos apuntan al dolor, ¿sí? Yo porque los he tomado todos, los conozco, o corticosteroides también para aliviar el dolor, para aliviar la inflamación. Y la carbamazepina, que es la última, y el ácido valproico va más al sistema nervioso, a los movimientos involuntarios y demás, ¿sí? Pero por ahí lo importante es la penicilina y la medicación específica que apunta al dolor, a la inflamación, ¿sí? Y a los movimientos involuntarios. Que me tenga que acordar de estos nombres, los manejo bien, los recuerdo. ¿Quién no ha tomado o no naproxeno? Levante la mano. Yo, nada más. Y carbamazepina y ácido valproico es una medicación muy específica que nosotros usamos con mi hija de 19 años que tiene un síndrome y ella hace todos estos movimientos involuntarios que tenés que tratar de bajar con esta medicación. Por eso la conozco lamentablemente. Bien. ¿Qué es la artritis séptica? También llamada bacteriana o también llamada infecciosa. Es una infección que se produce en la articulación, generalmente por bacterias específicas, ¿sí? Sigo en la otra imagen, que se da por diseminación por sangre, o porque hay un foco vecino que está infectado, o bien por una herida penetrante directa. Esos serían como los 3 caminos por los que ingresaría esa bacteria. ¿Cuáles son? El estafilococo, streptococo, gonococo, un gram negativo que ingresa,
¿Qué es lo que hace? Al principio la articulación reacciona con distensión, inflamación, con el tiempo de destrucción, y obviamente que no hay tratamiento, el tejido por esa infección se necrosa. Digo, ¿qué es lo que tenemos en la clínica del paciente? Esta tríada o tétrada, vamos a sumar uno más: calor, rubor, tumor, dolor. La tétrada de Celso, así es como está la articulación: roja, con temperatura, mucho dolor y tan inflamada que eso es medianamente lo específico que uno puede observar y valorar. Además, habíamos dicho hace un rato, con criterios que también los podemos incluir en esta: fiebre, cansancio, adinamia, etc. Vuelvo para atrás. ¿Qué es lo que se le pide? Aparte de la clínica que uno puede observar o palpar en este paciente, se le pide una eco para ver si hay algún tipo de líquido. Una vez analizado el líquido, o se lo saca, se lo punza y se comprueba qué germen es el que está afectando, para ahí sí, específicamente, realizar un tratamiento adecuado para esa bacteria. Bien, antibiótico, se saca el líquido, como dijimos recién, con la punción, y obviamente por el dolor que causa y la impotencia, reposo e inmovilización es lo más específico de tratamiento. Ahí está, me olvidé sacar carrera de kinesiología. Va, listo. ¿Alguna cuestión con respecto a los de reumatismo de etiología conocida? Las características de la descripción son las que hicimos en las primeras diapositivas. Fíjense que como se trata en esto de agentes específicos que lesionan la articulación, es muy específico el tratamiento también, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Van haciendo el recuerdo de las clases del cuatrimestre anterior. ¿Cómo era acá? Ahí. ¿Me voy ahí? Bien. No sabía que hacía eso. Bien. Vos que me decías recién si entraban, sí entran dentro de estas artritis idiopáticas juveniles, están estas, el lupus, que son todas. ¿Qué características tienen las enfermedades del colágeno o del tejido conectivo? Afecta a la piel. Que afecta a la piel, a la dermis. Tienen presión baja. ¿Tienen? Presión baja. Presión baja. Vos estás hablando de la presión arterial. ¿Por qué? La había estudiado en Lincoln. Tiene un síndrome que no es Raynaud, si yo no sé. O me estoy equivocando. El de Raynaud, sí, sí. Ya vamos a ver que en realidad eso es por un déficit, digamos, a la circulación. Y eso es lo que hace que al ir no teniendo buena irrigación el tejido, se va poniendo de un color violáceo y hasta que pierde la vitalidad, digamos. Eso sí, eso sí. Yo le puse conectivopatía porque el término aún no está en desuso, ¿tá? Es un término que se sigue usando. Y además me describe que son enfermedades del tejido conectivo. Digo, características. Está dentro, ¿se acuerdan del primer cuadro que yo les dije y las características, todas las que hablé recién al principio? Esas también las decimos, pero como para hacer un recordatorio rápido, está dentro de las patologías autoinmunes, o sea que acá hay un factor reumatoideo, dentro de las de causa desconocida,
lo que decíamos recién, que tiene una clínica bastante florida, afectando a distintos sistemas, por eso afección multisistémica. Las enfermedades del colágeno generalmente tienen un pronóstico grave, pero tienen un tratamiento específico que responde bien a lo que son los glucocorticoides, ¿sí? Acá yo les puse la diferencia, como para tener en cuenta, porque esta imagen es la misma que vimos nosotros en adultos en el otro cuatrimestre, que generalmente lo mismo pasa en todas en general, pero en las colagenopatías son como más inflamatorias y más agresivas, pero a pesar de ser así, responden al tratamiento si lo tienen con un diagnóstico precoz, y que sí afecta, igual en las otras, al crecimiento y al desarrollo, y como dice acá, la esclerodermia, ¿se acuerdan? Que era el tejido tirante de la dermis y de los órganos internos, generalmente es como más localizada en los niños. El lupus tiene afecciones más graves en lo que es el sistema renal y el sistema nervioso, ¿sí? Y PAN, que es la poliarteritis nodosa, que es la más complicada de todas, porque es la que afecta a las paredes de las arterias, esta es como más cutánea. ¿Se acuerdan las imágenes que ya las vemos ahora, que tienen como lesiones, se notan en la piel vasculares, como manchas, pero tienen igual una muy buena respuesta, ¿está? Como para hacer líneas generales. Sigo. Che, la del mate fue a buscarlo, ¿no? Sí. Bien. Colagenopatías o conectivopatías, lo describí en la imagen anterior, está dentro de las patologías, te estaba esperando. Sí. Que se las define como trastornos autoinmunitarios, por la descripción que hice recién, y podemos hablar acá de los niños, los reumatismos, esclerodermia, dermatomiositis, lupus eritematoso. Es que capaz que tiene, ¿cómo se dice? Que está, viste que aparece que las imágenes, vos le ponés y vas. Lo hice el año pasado, yo creo, así que no me acuerdo. Sigo. Características de la esclerodermia, como les decía, afecta a todo el sistema, principalmente lo que es la dermis. Y acá lo que vos decías recién es el tema del síndrome de Raynaud. Vamos a decirlo en castellano. Raynaud. Ese espasmo, como dice acá en los vasos, que te provoca con el tiempo una necrosis, ¿sí? En el tejido. También tiene depósitos de calcio, como dice acá, la esclerodactilia es típica. Y acá, en líneas generales, lo que dije recién, que te afecta no solamente la dermis, sino se toma determinados órganos internos, el síndrome de Raynaud, problemas respiratorios, problemas renales, cardíacos, que no lo puse ahí, atrofia muscular que me lleva a las mialgias, también artralgias, y esta esclerodermia puede ser en hombres y mujeres, por ahí hay más mujeres. Fíjense ahí en la dermatomiositis, son cuadros del tejido conectivo sumamente parecidos, por eso hay una descripción general al principio. Esa paciente que presenta ese eritema en el tórax o rash, la mialgia, la fatiga, artralgia, esa erupción típica, dice ahí en alas de mariposa de color rojo o violáceo, esa es la imagen típica de la dermatomiositis, pero también la puedo encontrar en la patología anterior, en la dermatomiositis, ¿sí? Porque todas cursan con ese tipo de erupción eritematosa. Muy bueno, porque tengo seca la boca. Fíjate, descompuesta de temprano de la mañana. No me quise tomar nada antes de venir por las dudas.
Me dan asco los vómitos. Poliarteritis nodosa. ¿Qué característica tiene la poliarteritis nudosa o poliartritis nodosa? Esta es la más complicada de las del tejido conectivo, porque yo, más allá que la pueda definir y explicar que hay lesiones renales, respiratorios, que también tiene ese síndrome de Raynaud, como se ve allá arriba, que tiene presentación de esas imágenes en la piel, ¿qué es lo que tiene? Que como va afectando a las capas de las arterias, ustedes imagínense que si va inflamándose y se va necrosando, el pronóstico, ¿cuál es? ¿O cómo lo podemos definir? Medio complicado, porque si te necrosa la arteria y esto va evolucionando, Por la presión, digamos, del edema. lo más fácil es un pronóstico bastante complicado. No lo digo. Está complicado, complicado. Más allá de que el tratamiento es exactamente igual para todas, ¿tá? Las que venimos nombrando recién como conectivopatía. Sigo. Es como muy, como que horrible ver la imagen, pero entonces, con esa imagen, yo los pongo generalmente como para acordarme con la imagen de el síndrome, ¿sí? Continúo. Y el lupus eritematoso, fíjense, la boca llena de úlceras, acá se nota más, como en el síndrome anterior que vimos, el tema sobre el párpado, digamos, y la mejilla, la imagen de la mariposa o erupción eritematosa, cómo afecta la piel, la otra niña también, y eso sería en el lupus, sería justamente, y tiene el nombre eritematoso, es la que más tiene afecciones en la dermis. Y también, como es sistémica, lo que nombré antes, artralgias, mialgias, problemas respiratorios, renales, cardíacos, pérdida de cabello. Pero la imagen ya me la está describiendo, ¿sí? Ahí no se sabe cuál es exactamente la causa, pero parece haber una predisposición genética o gente que estuvo expuesta a rayos ultravioletas o radioterapia. Y esto no es solamente para el lupus eritematoso, es como que está más destacado acá, pero generalmente estas patologías son de tener como una presentación hiperaguda con toda la sintomatología a flor de piel, y como que después hace un descanso y podés hacer una actividad bastante normal y desaparecen un poco todo este tipo de lesiones. Acá está como periodos de latencia y periodos de reminiscencia, ¿sí? Tiene un nombre que no me puedo acordar hoy, cuando está agudo el cuadro, cuando está en latencia, digamos, pero todos estos cuadros de conectivopatía tienen esto, como que hay una etapa en la que dura una determinada temporada terrible, con toda la sintomatología, y otra en que toda esa sintomatología clínica remite, ¿sí? Ahí está corazón, respiración, los pulmones, los riñones, las articulaciones, síndrome de Raynaud, el tema de el eritema en forma de mariposa, las úlceras en la boca, todas esas son características de este lupus. Se recordó entonces bastante lo mismo que vimos, simplemente que trasladamos. ¿Qué cosas puedo decir entonces hasta acá de estas patologías reumáticas? ¿Qué diferencias pueden tener? Hola.
Características. Entre ellas, ¿Eh? entre ellas, Sí. algunas tienen factor reumático, otras no. Algunas tienen factor reumático, otras no, pero estas que yo nombré generalmente son el lupus, la fiebre reumática. ¿Qué otra más? La artritis reumatoidea infantil juvenil, idiopática juvenil. ¿Qué características? De cajón. Sí, que hay un grupo etario diferente, sí, pero ¿cómo es? Generalmente se comporta todas estas patologías que vimos como en forma más agresiva, ¿sí? Viste que yo les hice como un cuadrito y les fui poniendo la poliarteritis nodosa, tal cosa, el lupus esto, son como más agresivas, pero la diferencia está en que si se hace un diagnóstico precoz, con ese diagnóstico y con un buen tratamiento, generalmente se resuelve más fácil que la del adulto, ¿sí? Y pueden tener por ahí menos secuelas. Tiene más prevalencia la regeneración. ¿Cómo? Tiene más prevalencia a regenerarse más rápido el tejido. Claro, exactamente. Por eso, vos lo que querés evitar en este paciente pediátrico es que le queden secuelas, como por ejemplo, una marcha con inestabilidad o con cojera, como se dice. ¿Por qué? Porque lo tratás previamente. ¿Tá? Generalmente con un buen tratamiento y con kinesio, fisioterapia, medicación, un abordaje importante y bien precoz, generalmente responden más que bien, ¿sí? Bien. ¿Me doy un mate? No daba hoy para seguir con las otras, porque más allá de que son patologías que ya vieron, y que para colmo no la vieron el año pasado, sino que la vieron este año, es como que es largo. Yo lo que no me di cuenta es ir adelantando las clases e ir dándoselas, aunque sea cortitas, pero yo en esta soy nueva, yo dependo de la jefa. Y la jefa me puso esta fecha, no las otras. Después me dice Silvina, no, yo me tenía que ir a nadar a no sé dónde, qué sé yo, y yo las adelanté todas. Y lo que ustedes me decían la otra semana, que si entraba o no entraba porque no sabían, y eran temas del segundo parcial, ya los había dado. Y claro, ella ya adelantó. Pero hubiera hecho eso como para ir viéndolas y ustedes ya teniéndolas con tiempo. Es algo por ahí para ir pensándolo, pero no para ustedes, para la próxima. Sí. Espero que no sea el cambio curricular el año que viene, porque si es el año que viene, sanamos. No sé qué vamos a estar haciendo. Bien. Yo les hice un cuadro para que sea algo fácil. ¿Qué son las miopatías congénitas? Las miopatías son enfermedades musculares, genéticas, ¿sí? Y acá dice poco comunes, generalmente hereditarias, esto es, habla de la patología, hereditarias, que se caracterizan por esto, por esa debilidad muscular y la hipotonía. ¿Tá? Esto es la definición, está todo. ¿Qué es o en qué impacta generalmente esta debilidad muscular? En la respiración, en la alimentación del niño y en la movilidad. ¿Tá? Por eso, esta miopatía es una enfermedad muscular genética. Estamos hablando de que hay acá genes afectados, pero también una considerable cuestión de herencia, ¿sí? Y en el párrafo de al lado, yo le pongo los síntomas comunes de la miopatía. Debilidad, ¿sí?
hipotonía que recién les nombré. Esto va a causar problemas con las articulaciones, problemas respiratorios, porque es una de las cuestiones más afectadas, anomalías óseas como acompañada de escoliosis debido a esa debilidad estructural, no solamente con la parte muscular, sino ósea, y va a haber problemas tanto de crecimiento, porque afecta a los hitos con ese retraso motor. Entonces el chico no se va a sentar en la etapa motora correspondiente, no va a caminar en la etapa correspondiente, por todos estos signos: debilidad, hipotonía, ¿sí? Problemas diferentes y esto tiene como distintas clasificaciones. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. De esto depende cómo es la sintomatología. ¿Está? Sigo. Fíjense, ponemos una más. Fíjense, la niña esta con digamos, triciclo, bicicleta adaptada, pero fíjense las características de las piernitas y demás, pero dentro de posibilidades moderadas de movilizarse. Y la última, creo que la puse, fíjense que esta ya tiene otro elemento, una bicicleta con más facilidad para deambular. Y fíjense en el otro niño con asistencia respiratoria, entonces es como de un polo al otro. Todo depende de la afección de las células musculares. Me voy para atrás. ¿Para qué ya te digo? ¿Qué es lo que afecta? Claro, Que afecta lo que es justamente... La anterior, sí. ¿Esta es la primera? Sí. ¿Tercera? Ahí. Todo depende del tipo que sea o de la afección. ¿Por qué? Porque generalmente los tipos que hay desde la más leve a la más grave por esto, de acuerdo a la apariencia, como dice acá, microscópica de las células musculares, en la cual pueden estar afectados los núcleos, los bastones de nemalina, los núcleos centrales, y de eso, del otro lado están los distintos subtipos, y ahí les describe las características de cada una y que cuál es como más leve o cuál es la más grave de todas. Depende de eso, de cómo estén en apariencia estos núcleos o de las células musculares. Y también pasa que hay mutación de los genes, hay cambios en los genes. Entonces de eso depende el tema de la gravedad, de que sean leves, moderadas o graves. No me acuerdo si tenía que ir para atrás, sí, que esta se determina por, yo les decía que era hereditaria, entonces cuando haces la anamnesis, justamente preguntás, un detalle importante, si hay antecedentes o no, pero se termina de confirmar esto con sí o sí biopsia o prueba genética. No hay manera, la prueba genética es la que te determina. Tenés toda esa otra sintomatología, pero tenés que comprobarlo con esto. Yo les digo, nada que ver. Mi hija, hoy tiene 19 años, tiene síndrome de Cri-du-Chat, ¿sí? O 5P menos, 5 par cromosómico, afectado con una delección de pequeña de ese 5, de ese, ¿cómo es? De ese par cromosómico afectado. Por eso le dicen 5P. O maullido del gato. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos llamó la atención? ¿Qué hitos vos sabés que tiene que tener un bebé? Una es la succión. En el caso de ella, yo siempre digo, yo tengo la experiencia, además de esto que ustedes están viendo ahora. La succión no tenía posibilidades, había que alimentarla con la sondita, porque ella no tenía poder para succionar el pecho o la mamadera. Otra, la hipotonía
que presentaba generalizada, ¿sí? Entonces, por eso ella tampoco tenía la fuerza necesaria. Sí. Sí, sí, no, ya. Este es el último. No sé ni qué hora es, pero ya termino. Te la dejo. Gracias también. Ay, ¿en qué estaba? Claro, que son cuestiones, digamos, que te llaman la atención, pero vos tenés este paciente y no sabés cómo encuadrarlo y no sabés que estás dentro de una miopatía congénita y no estás en un síndrome de Cri-du-Chat o algún otro síndrome genético posible. ¿Por qué? Porque tenés características. A mí acá un solo médico me dijo que tenía que sí o sí llevarla al italiano, donde me podían hacer una valoración y hacer una prueba genética. Esa prueba genética nos hacen a los papás y a la nena, en este caso a mi hija, y no es algo que está en el momento, que demora entre 2 y 3 meses, o por ahí en algunos casos podrá ser más. Recién ahí yo estoy hablando de los 6 meses y es aceleradísima la situación, yo me entero que Guadalupe tiene este retraso madurativo en su cuestión motora por ese síndrome genético. Entonces, esta enfermedad con nosotros no tiene nada que ver en el caso de Guadalupe, no es hereditaria. ¿Mm? Si vos querés ponerle hoy, grande, y ya a partir de los 2, 3 años, con mucha observación, Guadalupe tiene como los ojos como más rasgaditos y más juntitos de acá el epicanto. Ponele, pero no es como el Down, que vos te das cuenta por lo de los ojitos, que ¿cómo? Ojo, yo no soy evaluadora justamente formada en esto, Mariana Schumacher sí, ella se dedica a esto, pero tiene esas características que vos vas buscando. Entonces, por esto, me dijeron que podía tener más que ver con algo genético y así fue. Y otra, sí, en las cuerdas vocales, en el cual no tenía fuerza y ella hoy habla, con su retraso madurativo habla, pero el llanto era un llanto, parecía el llanto agudo de un gatito. Ustedes escuchan un gatito que llora o que maulla. Bueno, ese era el llanto, que era un llantito como muy bajito y muy agudo, por eso le dicen a este síndrome de Guadalupe maullido del gato. No porque tenga nada que ver con características del gato, sino el tema de la malasia en las cuerdas vocales. Eso es una de las características. Yo tengo antes de los 6 meses, tengo el diagnóstico seguro y certero de que no somos nosotros. Le tocó un síndrome de Down, le toca a cualquier familia, no hay herencia, ¿sí? Es genética, te toca o no te toca. En el caso nuestro, a Guadalupe le tocó este síndrome y tuvo los retrasos típicos. Yo le estoy hablando de esto no porque quiera hablar de Guadalupe, sino por el tema de cómo afecta todo el tema de la parte genética en el desarrollo motor. Guadalupe pudo hacer cosas normales como sentarse al año, estimulada, totalmente, nunca la dejé de trabajar con profesionales. Caminó a los 3, y hoy con 19 camina con dificultad, pero camina sobre escaleras, baja, sube un caballo, no importa, ella no tiene drama, pero vos le notás esa inestabilidad. Y el resto, comer sola, ir al baño, etcétera, ni un problema, el tema es el habla. Ella no tiene una conversación fluida, sí puede entender más de lo que expresa y dentro de las expresiones se le entiende mucho. Ella va a maestra particular, por ejemplo, para hacer ¿cómo le dicen? Escribir, leer, todas esas cosas, ¿sí? Con todas las dificultades, todas. Pero se puede desenvolver.
siempre depende de la elección del gen. Y en el caso de Guadalupe, tuvo bastante de elección, por eso los retrasos motores importantes que aún hoy persisten. En este caso, de las miopatías, vos fíjate que está afectada la célula muscular, que es la que a nosotros nos permite el movimiento, el tono para poder sostenernos contra la gravedad. Entonces, al ser así, hay toda una cuestión genética que influye sobre esos músculos, pero pasa, por menos leve que sea, hay secuelas y complicaciones. Fíjense que el que está mejor es el que anda en una bicicleta adaptada, que seguramente ha de tener, yo creo, un motorcito que le acompaña al movimiento y demás. Pero está bárbaro. Y ustedes fíjense que nuestros músculos respiratorios, que son los que nos mantienen con vida, que tengan algún tipo de afección, complica. Por eso una de las cuestiones importantes, fíjate, Ana, si la podés hacer para atrás. Hay debilidad, bajo tono, problema en la articulación, pero también respiratorio y en la alimentación, que es lo importante. Todo eso me va a traer como consecuencia el resto. Sigo, confirmo entonces, clasifico y dentro del tratamiento, el salbutamol tiene que ver con la parte respiratoria. Fíjense que los casos graves tienen asistencia y después tenés toda una interdisciplina en la cual trabajamos nosotros, trabaja el terapista, el fonoaudiólogo, el ortopedista, etcétera, para poder sostener a este tipo de pacientitos. Acá yo les puse por una lectura que les agregué. Yo siempre digo, son lecturas sugeridas, ustedes quieren, las leen o no. Lo que yo les armo son cuadros. Esto es un cuadro con información básica para poder hablar de la patología, pero esto, si ustedes quieren, pueden buscar un montón más en esa lectura que yo les pongo, o por ahí pueden también encontrar ustedes alguna más, ¿sí? Esas lecturas están buenas para poder aumentar el conocimiento. En este momento se ve que están investigando terapias que tengan que ver con los genes. Ojalá. Yo me cansé de esperar, porque esto fue lo que me dijo justamente la genetista, que podía haber, porque están investigando y demás. Para colmo, todo depende del número de pacientes que tengan una miopatía congénita. Guadalupe está 1 en 30 millones, ponele. No existe la enfermedad de Guadalupe para que yo me busque un grupo y que pueda acceder a que somos mamás con chicos con síndrome de Down. Hay, ¿sí? Entonces, como que vos decís, se investiga más. Digo síndrome de Down porque también tiene que ver con los genes. Esta miopatía también, y ojalá se pueda descubrir algo, pero bueno, va pasando el tiempo y esto son tan poco el número que la estadística, que como que tampoco interesa demasiado, ¿no es cierto? Digo, lectura sugerida. Bien. Chicos, la idea, antes que se me vaya, no se me vayan tan rápido, que esto que yo les hago es un cuadro, lo que ya vieron del cuatrimestre anterior, lo trasladamos a un grupo etario específico que es niños, y es exactamente igual. ¿Quieren más información? La tienen lecturas para ahondar más. Igual que esta de las miopatías congénitas. Semana que viene, osteopatía. ¿Estamos? Y terminamos. Las osteopatías ya las vieron. Vamos a repasar más que nada enfocada en el grupo etario niños y jóvenes. ¿Está? ¿Me dejan sola? Sí. ¿Quieren más tarde? ¿No? Gracias.